Hola Camila, Hola, ¿cómo te va? bien, bien. A ver. Ahí ya está habilitada para compartir si lo querés ir poniendo, Cami. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. ¿Todos ven bien? A ver. Están todos silenciosos. Ahí está, Noelia, dice que sí. Pero ellos ven la pantalla nomás, ¿no? No, uno puede elegir, según las opciones, ver el video. Yo te veo a vos, pero eso es como quiera cada uno. Claro, porque yo si le explico, tienen que mirar los dibujos, porque puse Por muchos supuesto, esquemas. sí. Está la opción de verte a vos sola ahí, en el video al costadito. Bueno. Listo. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Listo. Buenas tardes a todos. Yo soy Aranda Julia Camila, residente de Clínica Médica del Hospital Naval, de cuarto año. A mí me toca hablar de las pruebas de coagulación. Más que nada tenemos qué son y para qué sirven. Son un grupo de exámenes de sangre para evaluar el proceso justo de la coagulación. Mediante estas se identifican alteraciones para luego indicar el tratamiento y evitar complicaciones, y estas se suelen indicar antes de la cirugía. Sin embargo, el médico también las puede solicitar para ver enfermedades hematológicas o verificar el riesgo de trombosis. Antes de pasar a las pruebas de coagulación, tenemos que entender primero cómo es la fisiología de la coagulación dentro de nuestro cuerpo. Tenemos la hemostasia, que es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. La hemostasia consta de 4 procesos, que tenemos la vasoconstricción, la hemostasia primaria, que consta de la adhesión de plaquetas y agregación de las mismas, y la hemostasia secundaria, que dentro de esta vamos a tener la coagulación y la fibrinólisis. Son muchos conceptos, ahora lo explico. Primero que vamos a tener que una lesión en el vaso, ¿sí? Esta lesión del vaso va a generar, para que evite la hemorragia, una vasoconstricción. Es lo primero que va a suceder. Y las plaquetas van a empezar a activarse y van a empezar a formar un tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario, ese tapón plaquetario va a hacer de que esa sangre entre en contacto de las plaquetas con los factores que están ahí abajo de esa lesión, ¿sí? Tenemos el factor tisular. Después de esto, de que se forme el tapón plaquetario de las plaquetas, vamos a tener la hemostasia secundaria, que consta de la coagulación y la fibrinólisis. Ahí vamos a entender un poquito mejor. La fase de la hemostasia secundaria vamos a tener que consta de 3 pasos. La fase de iniciación, amplificación y la fase de propagación. La fase de iniciación se puede dar mediante la vía intrínseca o la vía extrínseca. La vía intrínseca vamos a tener el factor tisular y el componente, el 7 activo. Esto lo que van a determinar sí o sí es la activación del factor 10 para que éste
forme la protrombina en trombina y estabilice el coágulo de plaquetas que se dio en la hemostasia primaria. Y si no, también tenemos la fase intrínseca, que es la que consta de que el factor 12 activa el factor 11, al factor 9, y junto el 9 con el 8 activen al factor 10. Bueno, esta es la vía común, o sea, la vía entonces, la cascada de coagulación se puede dar por una vía, repito, extrínseca o una vía intrínseca. Como tienen como finalidad la vía común, que es activar al factor 10 para que éste transforme la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Así estabilizamos ese tapón plaquetario que se ha formado en la hemostasia primaria. Todo este proceso, o sea, tenemos la lesión del vaso. Para evitar que salga la sangre, tenemos la vasoconstricción. Después se da la hemostasia primaria, que en la hemostasia primaria lo principal son las plaquetas. Después de esto tenemos la hemostasia secundaria, como dijimos, que se da mediante el mecanismo intrínseco o extrínseco. Después se estabiliza ese tapón plaquetario mediante la fibrina. Pero ¿qué pasa? Esto mucho tiempo no puede quedar, porque es como un trombo. Eso es lo único que tiene de función, es estabilizar ese vaso que se lesionó. Entonces, así como todo esto se formó, después ese tapón se tiene que destruir. Y se destruye mediante el proceso de la fibrinólisis, que es esencial para deshacer los coágulos durante el proceso de cicatrización de heridas y remover los intravasculares que se pueden manifestar como trombosis. Entonces tenemos hasta acá que se había formado el trombo, ¿sí? Este trombo va a activar algunos mecanismos, como ser el inhibidor del factor tisular, ¿sí? Que bloquea la secuencia de unión del factor 7 más el factor tisular, que si recuerdan, esa es la vía extrínseca, el 7 más el factor tisular. Después tenemos la trombina, ¿sí? Que tenemos acá, la trombina, y la oclusión vascular induce al endotelio a producir el activador tisular de plasmina. Acá la reina de la fibrinólisis es la plasmina, que es la que va a degradar el trombo en productos de fibrina. Y después hay un activador más, que es la antitrombina, que es el que está activado por un glicosaminoglucanos de origen endotelial o farmacológicamente también por la heparina, que esta actúa inhibiendo todos los factores de coagulación, ¿sí? El 9, el 10, el 11 y el 12, que si se acuerdan, todos esos son de la vía intrínseca. Y por último, tenemos al producto del endotelio, que es la trombomodulina, que en unión con la trombina activa la proteína C y como cofactor a la proteína S e inhibe los cofactores de la coagulación 8 y 5. El factor 8, si se acuerdan, es el de la vía intrínseca. Todos esos procesos de la fisiología de la coagulación es para entender las pruebas de coagulación que tenemos, que son el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcialmente activada, el tiempo de trombina y el dosaje de fibrinógeno. Ahí vamos a tener que el tiempo de trombina va a evaluar la vía extrínseca. La vía extrínseca, como habíamos dicho, les repito, es el factor tisular más el factor 7 activado, que activaban el factor 10.
Y tenemos la vía intrínseca, ¿sí?, que es evaluada por el tiempo de protrombina parcialmente activada, que evalúa el factor 12, al 11, al 9, al 8. Y después tenemos el tiempo de trombina, que es el que evalúa la parte del fibrinógeno, o sea, la última parte del coágulo. Bueno, el tiempo de protrombina, también conocido como RIN, evalúa la vía extrínseca, aunque también engloba la vía común. La prueba consiste en medir el tiempo de coagulación de un plasma citrado en presencia de tromboplastina. En estos casos, los resultados pueden expresarse en segundos, en porcentaje o en razones de TP paciente sobre el TP normal. Los valores de referencia tenemos de 10 a 14 segundos en tiempo, en porcentaje de 70 a 20 o una razón del TP de paciente con un TP normal menor a 1,2. Y si utilizamos el RIN, para decir que tenemos un RIN normal es de 0,8 a 1,2. La expresión en RIN es la que nosotros los médicos utilizamos para la dosificación de los anticoagulantes dicumarínicos, que son los que actúan mediante el metabolismo de la vitamina K. Este tiempo de protrombina refleja los cambios en los niveles de 3 factores, vitamina K dependientes, por eso esta última aclaración, ¿sí? Tenemos los factores de vitamina K dependientes son el factor 2 o protrombina, el factor 7 y el factor 10. Entonces, tenemos que el TP puede estar prolongado en deficiencias congénitas o adquiridas de uno o varios de los factores, 7, 10, 2 o en una hipofibrinogémia. En una enfermedad hepática, porque todos estos factores son liberados por el hígado, en deficiencias de la vitamina K, en los tratamientos con anticoagulantes orales, antivitamina K, en los tratamientos con anticoagulantes orales directos, antitrombóticos, como ser el dabigatran, o los antifactor 10 activados, como el rivaroxaban, o en presencia de inhibidores específicos dirigidos a los factores 7, 10, 2 o 5. Tenemos el tiempo de tromboplastina parcialmente activada, que evalúa la vía intrínseca, detectando los niveles disminuidos de los factores de esta, como ser el 12, el 11, el 9, el 8 y el 10. La prueba consiste en medir el tiempo de coagulación del plasma citrado en presencia de una tromboplastina, pero parcial. Los valores de referencia tenemos entre 25 y 45 segundos. La tromboplastina parcial activada, se observan valores prolongados de esta en déficit congénito de estos factores de la vía intrínseca. En la anticoagulación oral, antivitamina K dependiendo del valor de la anticoagulación. En los tratamientos con heparina de bajo peso molecular. En otros inhibidores directos de la trombina. En los anticoagulantes directos hacia el factor 10. Y en la anticoagulación con heparina no fraccionada. Para esto, en cuanto a utilizar la dosificación de heparina no fraccionada, los valores que corresponden a los niveles de heparina que nosotros solemos utilizar los médicos, varían de acuerdo al reactivo o al sistema de detección del coagulómetro. Es por ello que cada laboratorio debería establecer, a través de medir la heparinasa, una muestra de pacientes y el ATP y el obtener el rango a través de una curva de regresión lineal. Eso depende de cada laboratorio. Y por último, tenemos el tiempo de trombina, que evalúa la etapa de la fibrinoformación, es decir, la transformación del fibrinógeno en fibrina.
Mide el tiempo de coagulación del plasma citrado cuando se le agrega como reactivo a la trombina. Valora la fase final de la coagulación. Y los valores de referencia que tenemos son entre 13 y 20 segundos, dependiendo de la concentración de trombina utilizada. El tiempo de trombina se prolonga en presencia de niveles bajos de fibrinógeno, menores a 100 miligramos de cilitro, o en presencia de disfibrinogenias. Tratamiento con heparinas no fraccionadas, ya que es una prueba muy sensible a su presencia. Tratamiento con inhibidores directos de trombina endovenosa, u orales como el dabigatran. Inhibidores adquiridos del tiempo de antitrombina. Para aclarar, el tiempo de trombina del recién nacido es más largo que el de un adulto, con la presencia del fibrinógeno fetal. Y por último, el dosaje de fibrinógeno, que es un método recomendado, el método recomendado es el de Klaus, que se basa en la medición del tiempo de coagulación de un plasma diluido en presencia de exceso de trombina, de manera que el tiempo se ve inversamente proporcional a la concentración del fibrinógeno, y los valores oscilan entre 1,8 y 4 gramos por litro. Estos se pueden encontrar alterados, se observan valores aumentados en procesos infecciosos e inflamatorios, como cirugías, sepsis, cáncer o arteriosclerosis, ya que es un reactante de fase aguda. Los niveles de fibrinógeno aumentan además con la edad, la masa corporal, el embarazo, el tabaquismo, el estrés o el uso de anticonceptivos orales, o se puede encontrar disminuido en hepatopatías severas, trauma con sangrado, en la coagulación intravascular diseminada. Bueno, y ahí como resumen de cuáles son las patologías que pueden alterar cada una de las pruebas de laboratorio. Habíamos dicho que las pruebas de coagulación tenemos, para repasar, ¿no? La hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, y después el coágulo que se ha formado se tenía que degradar, ¿sí? El último coágulo que se formó es el que era con depósitos de fibrina. Y después la plasmina lo que hacía era destruir esto, ¿sí? El dímero D, que es el dímero D, la plasmina degrada las fibras en sitios específicos y generan los fragmentos del dímero D. Su vida media es de 6 a 8 horas y los valores de referencia como punto de corte son 500 nanogramos por mililitros. ¿Para qué nos sirve el dímero D? El dímero D más que nada se encuentra en los... nos sirve para determinar algunas patologías. Ver si puede formar trombo el paciente o no, ¿sí? En las causas fisiológicas que tenemos dímero D, tenemos en el periodo neonatal, en el embarazo o en la edad avanzada. Las causas relacionadas con un evento trombótico, tenemos cardiopatías, trombosis arterial periférica, trombosis venosa o tromboembolismo de pulmón. Y las causas que producen elevación del dímero D, pero sin la presencia, tenemos coagulopatía intravascular diseminada, enfermedad renal, hepática, hemorragias, síndrome de estrés respiratorio, infección neoplasias, etc. En pacientes que presentan síntomas de una trombosis venosa profunda, que tenemos la clínica del paciente con un edema unilateral, dolor e inflamación en la pierna, tenemos sospecha de una trombosis venosa profunda. Entonces los médicos para eso hacemos un score, que se llama el score de Well, para ver las probabilidades, si son baja, intermedia o alta. En pacientes ambulatorios, no para pacientes internados, si el índice de probabilidad es bajo o intermedio, una prueba de dímero D negativa excluye una trombosis endovenosa
y no es necesario realizar el ecodoppler. El riesgo clínico sea muy probable, o sea, una alta probabilidad, la recomendación de los consensos internacionales es de no usar el dímero D como método diagnóstico. Eso es una recomendación de grado 1B. Ahí tenemos el algoritmo para que se entienda un poco mejor. Paciente con sospecha de una TBP, se realiza el score de Wells. Si el porcentaje es bajo o intermedio, tenemos una TBP no probable, entonces hacemos el ensayo del dímero D, y si el dímero D es negativo, se excluye la TBP. Ahora, si el dímero D es positivo, hay que hacer un ultrasonido sí o sí. Ahora tenemos el otro caso, si el puntaje es alto y la probabilidad es alta, siempre se debe realizar un ultrasonido. Si es positivo, tenemos TBP, y si es negativo, repetimos el ultrasonido, hasta ver qué es lo que tiene nuestro paciente. Entonces, como mensaje, el dímero D solo me sirve si es negativo. Si es positivo, no, por todas estas causas de que podría estar aumentado fisiológicamente relacionadas con un trombo o no. Solo el dímero D me sirve si me da negativo, o sea, me descarta, si no, no. Lo mismo sucede con, eso era para una trombosis venosa profunda, para una tromboembolismo pulmonar. Tenemos algún paciente que consulta, tiene riesgos de tener un TEP, ¿sí? Se hace también el score de Wells y el de Ginebra para calcular las probabilidades, si son bajas o si son altas. En este caso es lo mismo, solo el dímero D me sirve si es negativo. Igual la evidencia acá no es tan alta como el de la TBP. ¿Sí? Tenemos el mismo cuadrito, si el puntaje me da bajo o intermedio, hay una baja probabilidad, pido el dímero D, y si me da negativo, se puede excluir el tromboembolismo pulmonar. En cambio, si me da positivo, tengo que ir a pedirle la tomografía correspondiente. Después tenemos otras determinaciones que no forman parte del coagulograma, pero también me toca hablar, que es la proteína C reactiva y la eritrosedimentación. La proteína C reactiva forma parte de la inmunidad innata y su síntesis es inducida por una respuesta al daño tisular por infecciones, inflamación o neoplasia. Es sintetizada por hepatocitos y células del endotelio vascular, y su expresión está regulada por citocinas, particularmente interleuquinas, y en menor grado las interleuquinas 6, y en menor grado las interleuquinas 1 y el factor de necrosis tumoral. Los valores normales son de 10 miligramos, y un valor que esté un poco aumentado de eso me puede dar que tenga procesos inflamatorios leves, como una gingivitis, alguna angina, o que haya hecho algún ejercicio vigoroso. Las elevaciones moderadas de 10 a 100 se encuentran en algún infarto agudo de miocardio, pancreatitis o infecciones de las mucosas, y ya unas concentraciones mayores a 100 me habla de infecciones bacterianas agudas, como ser sepsis, traumatismos o una vasculitis sistémica. Y la eritrosedimentación, para terminar, es la velocidad de sedimento globular. Es un análisis de sangre que puede relevar la actividad inflamatoria en el organismo. Esto más o menos para entender, cuando se coloca la sangre en un tubo alto y delgado, ¿qué hacen los glóbulos rojos? Por el peso que tiene, se asientan en el fondo. La inflamación puede hacer que las células se aglomeren o sea más pesada,
sean más densas y así se asientan en el fondo más rápidamente. Este análisis mide la velocidad de sedimentación, la distancia que recorren los glóbulos rojos en 1 hora al descender en un tubo de ensayo. Mientras más hayan descendido los glóbulos rojos, mayor será la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario. Los resultados del análisis de velocidad de sedimentación informarán la distancia en milímetros que los glóbulos rojos han descendido en 1 hora. El rango normal es de 0 a 22 milímetros por hora para hombres y de 0 a 29 milímetros por hora para las mujeres. A continuación, acá hay un cuadro comparativo entre las ventajas y desventajas de la PCR con la eritrosedimentación. Tenemos que la eritrosedimentación es más barata, pero la PCR es más rápida, la respuesta ante estímulos inflamatorios, refleja directamente el valor de una proteína en fase aguda y se puede determinar en suero almacenado. Las desventajas de la eritrosedimentación, que se alteran con la edad, se alteran con la anemia, refleja el nivel de muchas proteínas plasmáticas, responde lentamente ante estímulos inflamatorios y requiere de muestras frescas. En cambio, la PCR es costosa y en algunas enfermedades autoinmunes inflamatorias no muestra el incremento, como ser el lupus o la esclerodermia. Yo no sé si tienen alguna duda o quieren que repasemos de nuevo algo. No, quería hacer un comentario nomás, Cami. Vos ya lo dijiste, pero me acordé y me parece importante. Yo he recibido, por ahí la gente que hace consultorio lo recibe más aún, que por ahí hay pacientes ancianos que vienen para una consulta por un resultado de laboratorio alterado, que eso es una de las cosas que hablábamos en la primera clase, y es muy frecuente la consulta por una eritrosedimentación pedida así un poco al azar, a ver si está enfermo, que, volviendo también un poco a esos conceptos, es un estudio que es muy sensible, o sea, que detecta con rapidez anormalidades, pero no es específico para nada, no indica un problema de salud. Una muela cariada te puede aumentar la eritrosedimentación. Y que es frecuente también, el impacto de la edad en la alteración está subestimado por lo general porque hay una regla, no es una regla de oro, pero pasados los 65 años, los pacientes tienen habitualmente una eritrosedimentación que es un aproximado de la mitad de su edad. Es decir, si uno tiene 65 años va a andar con una 30 de eritrosedimentación sin que eso signifique ninguna alteración, ¿sí? No significa enfermedad. Ahí la gente lo ve eso y se altera muchísimo, ¿no? Así que, como todo, el número D es el otro ejemplo de un exceso de sensibilidad y de poca especificidad, que obviamente es útil si uno sabe cuáles son las limitaciones, ¿no es cierto? O la PCR, que depende de la funcionalidad del hígado, así que también se va a afectar. Uno, por ejemplo, cuando pide la PCR, especialmente ahora en el contexto del coronavirus, uno la pide buscando inflamación. Que lo que no quiere decir, digamos, que ni que esté intrínsecamente relacionada con el coronavirus, ni que no dependa de otras cuestiones, como por ejemplo el funcionamiento del hígado normal, ¿no es cierto? Que hay que darles un lugar muy particular a este tipo de estudios que realmente son muy útiles, pero tienen un poquito esta cosa del palo en la piñata. Si uno con los ojos vendados tira palos a ciegas hasta que por ahí le pega algo. Hay que ponerlos en el contexto y es muy importante con estos estudios particularmente poco específicos. Y ya que vamos al mismo ejemplo, va la PCR y el dímero D también en el contexto del coronavirus. O sea, eso que esté elevado no significa que el paciente tenga coronavirus, ni mucho menos. Hay que buscar un hematoma mínimo, te eleva el dímero D. Entonces hay que tener cuidado con estas pruebas que son muy buenas, pero en las manos correctas, ¿no? Sí. No sé si quieren que repasemos algo o pasamos a las preguntas. Las preguntas las mandamos después, o querés discutirlas vos, Cami.
Ah, no sabía que la mandó. Cierto, porque a vos no te las mando. Ya te las voy a reenviar, pero las preparo en un formato de formularios y se las mando. Si querés que las discutamos, ponelas. Por ahí está bueno eso. No es mala idea para nada. Bueno, las preguntas ¿es verdadero o falso el siguiente enunciado? Tenemos un paciente con sospecha de TBP baja, intermedia, con un dímero D positivo. ¿Puedo afirmar que tiene TBP sin hacer un estudio con ecodoppler? Después, el segundo enunciado, tenemos la hemostasia secundaria, marque la correcta, iniciación, amplificación, propagación, adhesión, agregación, propagación, o iniciación, amplificación, agregación, propagación. 3. Un paciente con hemofilia A presenta ausencia de factor 8, factor 10 o factor 9. ¿Y es verdadero o falso el siguiente enunciado? El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca, el tiempo de tromboplastina parcialmente activada evalúa la vía intrínseca. ¿Qué les parece? Me parece que no hay voluntarios, Cami. Más que nada que le quede bien claro el primer enunciado, si es verdadero o falso. Bueno, por esto mismo... mirá, levantó la mano Jessy Villamil, a ver qué dice. No logro reactivarle el audio. A ver. No, se equivocó. Está diciendo en el chat que se equivocó. Bueno, yo ayudo. Si la probabilidad es baja de intermedia, y es importante en la TBP destacar de que la probabilidad es clínica, ¿sí? El dímero D positivo no va a dar una certeza de TBP, porque el dímero D, como decíamos recién, es tan sensible que va a reaccionar y va a aparecer ante situaciones menores, ¿sí? Que inclusive pueden ser que no tengan ni siquiera nada que ver con un evento trombótico. Claro, y aparte tiene muchas modificaciones por las cuales va a estar aumentado. Solo me sirve el dímero D si es negativo. Claro, y esto la va la aclaración en los pacientes internados, todos los que hagan internismo, si piden un dímero D, a veces a propósito, a veces sin querer, viene el paciente con un dímero D, casi todos le da positivo. La colocación de una vía periférica, si uno, por ejemplo, va a la guardia por X causa, le ponen una vía, el dímero D les va a dar positivo, ¿sí? Son productos de degradación de la cascada de coagulación. Entonces, si coagulan, da positivo si esa situación se provocó. Así que, en cualquier circunstancia, un hematoma mínimo, un golpe mínimo, que a veces ni siquiera lo van a reconocer, o una punción. Así es. Bueno, y lo otro lo pueden buscar o ver. Bueno, que lo busquen ahora, que vuelvan a ver la clase. Bueno, excelente, Cami. Bueno. Son temas de moda ahora. Bueno, muchas gracias a vos. Así que, bueno, ahora Gracias la a subo. todos y que tengan buenas tardes. Nos vemos la próxima. Chau a Chau, todos. chau.